Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Napán. En esta oportunidad vamos a presentar un pequeño review sobre las funciones de tabla en línea, cómo trabajan y cómo se implementan, ¿no? Cómo se elaboran. Vamos a desarrollarlo esto a partir de un ejemplo que tenemos en este punto, donde dice implementar una función de tabla en línea que permita mostrar las ventas efectuadas por un determinado vendedor, ¿no? Vamos a utilizar acá un parámetro, ¿no? Obviamente para determinar cuáles son las ventas que ha realizado dicho vendedor, ¿no? Entonces acá vamos a usar una base de datos. Tenemos acá una base de datos, venta zip, ¿ok? Vamos a abrir nuestra base de datos, ¿no? ¿Listo? Entonces abrimos nuestra base de datos y vamos a seleccionar las tablas, ¿no? Que necesitamos. Primero que nada conocemos cuáles son las tablas que tenemos en esta base de datos y vamos a ver ahí en nuestras tablas, por ejemplo, que tenemos distrito, vendedor, cliente. Bueno, acá está vendedor porque nos pide información de las tablas ejecutadas por un determinado vendedor. Ya, entonces acá tenemos un vendedor y bueno, la tabla vendedor pues obviamente solamente está información del vendedor, ¿no? No están, digamos, las ventas efectuadas por ese vendedor. Las ventas van a estar determinadas en la tabla factura, ¿no? Entonces, y en la tabla factura, lo que se muestra ahí son, de alguna manera, eso, ¿no? El número de facturas, más no el tema de las ventas, ¿no? Las ventas realmente se consideran como ventas el monto, ¿no? Que se ha vendido. Entonces necesitamos nosotros, por ejemplo, acá, vendedor, como hemos visto, eh, factura y detalle factura, está por acá, y detalle factura, ¿no? Vendedor de repente no, ¿saben por qué? Porque no nos pide información del vendedor, ¿no? Solamente nos pide las ventas efectuadas por un determinado vendedor. Entonces simplemente lo único que necesito yo es el parámetro, el código de vendedor que está en la tabla factura y luego para mostrar cuáles son las ventas de esa factura, ¿no? Entonces vamos a crear eh, esta función de tabla en línea. Recordemos que una función de tabla en línea lo que hace es crear como un resultado, ¿no? A partir de una consulta. Lo que va a retornar es una consulta prácticamente. ¿Ok? Vamos a crear entonces acá. Vamos a hacer la solución. Y voy a colocar create function. Vamos a crear nuestra función. La vamos a llamar función de tabla ventas por vendedor. ¿Ok? Así nos vamos a llamar. Vamos a colocar un parámetro, ¿no? Necesitamos un parámetro porque es el ID del vendedor. No hemos revisado cuáles son el tipo de datos del ID vendedor. ¿Ya? Vamos a verlo acá. Vendedor, el parámetro que tiene es código de vendedor, no es ID, es código de vendedor, char de 3. Entonces voy a colocar acá parámetro, código de vendedor, char de 3. Ok, char de 3. Vamos a ver. Lo que va a retornar, es una tabla, ¿no? Eso es lo que va a retornar esta función. Y acá le decimos que retorne precisamente, ¿no? El resultado. Cuando se arma una función de tal en línea es sumamente, digamos, directo, ¿no? Le dice retorna una tabla y inmediatamente le dices qué es lo que va a retornar, ¿no? Recuerda que cuando se indica el tipo de dato que se va a retornar se establece de esta manera, ¿no? Returns, ¿no? Entonces acá también, y acá, ¿no? Pues acá le decimos qué es lo que retorna, ¿no? Y ese retorno va a ser una consulta entre dos tablas, ya habíamos visto, que era la tabla factura, ¿no? Que se combina con la tabla detalle de la factura. ¿Ok? Hacemos el match.
f punto código de la factura, perdón, número de la factura, ¿no? Con el detalle de la factura punto NumFact también, ¿no? Listo, entonces, ¿cómo hallamos esto? Para saber las ventas, establecemos primero que nada, es importante para mí determinar el número de la factura, ¿no? De la tabla factura, ¿no? Número de factura, por ejemplo, y el monto, ¿no? El monto de la venta. El monto de la venta lo determinamos a través de detalle de factura, donde está la información que corresponde a la cantidad vendida por el precio de venta, ¿no? El precio al que fue vendido. Esta es la venta, ¿no? Es la venta, ¿no? Es el número de factura y el monto de la venta. Monto de venta vamos a colocar acá. Monto de venta, ¿no? Y luego, pues si hacemos ese tema, tenemos que hacer un group by, ¿no? Un group by por el campo f.numFact. Perdón, esto tenemos que hacerlo dentro del paréntesis, dentro de lo que vamos a retornar. Estaba haciéndolo fuera. Ahora sí. Group by f punto número de la factura, ¿no? Perfecto, ahí va a salir prácticamente todo, ¿no? Y yo no quiero que salga todo porque solamente quiero de un determinado vendedor, ¿no? Entonces tú vas a ver, va a salir esto, ¿no? Yo quiero de un determinado vendedor. Entonces, por ejemplo, acá le podría decir donde el código del vendedor, f.código de vendedor, porque ahí está la información del vendedor, ¿no? Sea igual al parámetro que he definido, que se llama código de vendedor, ¿no? Esa sería esa sería la función, ¿no? Simple, sencilla, ¿no? Repetimos, nos pide que muestre todas las ventas efectuadas por un determinado vendedor, ¿no? Debe ingresar el ID o código de vendedor. En este caso, mi función se llama función ventas por vendedor, ¿no? Y acá sale pues todas las ventas de dicho vendedor, ¿no? Todas las ventas de dicho vendedor. Y así retorna la tabla. Entonces, vamos a determinar acá. La tabla dice mostrar el número de la factura y los montos que se calculan a través de la cantidad vendida por el precio de venta, que va a ser el monto de la venta de cada factura, ¿no? Acá se hace la combinación respectiva entre la tabla factura y detalle de factura. Acá está el match, ¿no? La combinación entre NumFact de ambas facturas, de ambas tablas de factura y detalle de factura. Se hace el agrupamiento, pero antes del agrupamiento se le dice que solamente quiero visualizar aquellas facturas de un determinado vendedor, ¿no? Que está establecido dentro del parámetro. ¿Listo? Entonces vamos a crear nuestra función y ahora sí comprobamos, ¿no? Vamos a comprobar, ¿no? Comprobar si esto verdaderamente muestra esa información, ¿no? Vamos a visualizar primero que nada cuáles son los vendedores que tengo, ¿no? No sé cuáles son los vendedores que tengo, no conozco cuáles son las ya, listo. No conozco los códigos de los vendedores, ¿no? Perdón, acá no conozco los códigos de los vendedores, ¿no? Entonces voy a ejecutar y ahí aparece como código de vendedor B01, B02. A ver, vamos a comenzar con el B01, ¿eh? Entonces, ¿qué le digo? Voy a mostrar para verificar si la función de tal en línea está trabajando. Tengo que consultarlo como si fuese una tabla, ¿no? Por eso se llama función de tal en línea. Le digo de la función de tal en línea dbo.función de tabla ventas por vendedor, ¿no? Y go, pero antes de eso tengo que indicar el parámetro, pues, ¿no?
Le digo, por ejemplo, del vendedor 01. Vendedor 01. Vamos a ver cuáles son las ventas del vendedor 01. Ejecuto y solamente tiene una venta, ¿no? Que este es el monto, ¿no? Y tú podrías probar con otro vendedor, ¿no? Acá está, por ejemplo, ingresamos del vendedor 02. Seleccionamos, vamos a ver cómo le fue al vendedor 02. El vendedor 02 sí se hizo más ventas, ¿no? La factura 2, la factura 10 y la factura 20, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vas a poder comprobar y vas a poder ver cuáles son las ventas de un determinado vendedor, que es lo que te ha pedido en este requerimiento. Bien, entonces hemos hecho un pequeño review básico, elemental, de cómo trabajan las funciones de tabla en línea. Recordemos que lo que retorna siempre va a ser el resultado de una consulta. El detalle acá, el secreto del éxito en este tipo de funciones es elaborar bien la consulta, ¿no? De acuerdo a lo que nos pide. Y siempre cuando se trabaja un tema de parámetro, ese parámetro, digamos, de manera general o habitualmente, se define dentro de lo que es para una evaluación dentro de un where, ¿no? Dentro de un where. Bien, espero que haya sido de bastante utilidad este temita, este review, para que ustedes lo tomen en cuenta y lo puedan aplicar. Bien, nos estamos viendo y será hasta una próxima oportunidad. Chao.